Queridos hermanos, como muchos de ustedes saben, hemos tenido este énfasis acerca de la verdadera libertad desde que comenzamos el año. Y hay un texto en la palabra del Señor en Juan 8, 31 y 32 que me gustaría leer con ustedes. Dice este texto: Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso está en la Nueva Traducción Viviente, la versión que acabo de leer. Les decía, hermanos, que el énfasis general de este año 2021 es la verdadera libertad, ¿no? Y en nuestra primera serie, recordaron ustedes, en el mes de enero, hablamos acerca de que fuimos creados para ser libres, ¿no? No es que recién el Señor se le ocurrió darnos libertad, sino que desde un principio Dios nos creó para ser libres, y esa libertad estaba en estrecha relación y dependencia de nuestra comunión con Dios. Por eso es que ustedes van a escuchar en muchos de los temas que estamos compartiendo que la comunión con Dios es fundamental para que vivamos en esa libertad total que Dios nos dio desde el momento mismo que nos creó y puso en el mundo. En el segundo mes, el mes pasado de febrero, hablamos de una segunda serie que tenía que ver con las amenazas a la libertad. Y estuvimos viendo algunos factores espirituales que atentan contra esa libertad, de la cual todos nosotros debemos estar advertidos, y al mismo tiempo reconocer que el Señor nos ha dado suficientes armas en su palabra y por su espíritu para seguir defendiendo esa libertad espiritual que tenemos en Cristo. Y hoy, marzo, estamos empezando esta tercera serie que, como ya dijimos, se llamará Permaneciendo en la Libertad. Y el primer tema para hoy es: permanecemos en libertad profundizando la intimidad con Dios. Repito, permanecemos en libertad profundizando la intimidad con Dios. El texto que leímos al inicio son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y noten bien que él relacionó la libertad con el buen discipulado, el cual tiene que ver con seguir fielmente sus enseñanzas. Desde que empezamos esta semana, hemos estado siguiendo la lectura devocionales basadas en el libro del Éxodo. Y el personaje central, después del Señor mismo, es sin duda alguna Moisés. Moisés es un personaje que tiene muchas cosas que enseñarnos. Y los animo, hermanos, a seguir fielmente estos devocionales diarios que nos dicen mucho acerca de este siervo tan singular del Señor. Ahora bien, una de las cosas dignas de destacar en Moisés fue cómo aprendió a cultivar una profunda intimidad con Dios a lo largo de su vida, ¿no? Justamente esa es la enseñanza que queremos rescatar hoy. Cómo Dios permitió que Moisés aprendiera a cultivar una profunda intimidad con Dios a lo largo de su vida. Y para ello, vamos a seguir viendo las láminas, vamos a entender que este Moisés, que cultivó una profunda intimidad con Dios, no lo hizo de la noche a la mañana, ¿no? No fue que en un instante se le ocurrió tener una comunión íntima con Dios y la tuvo, no. La fue obteniendo progresivamente. Fue todo un proceso. Y usted y yo debemos reconocer en qué proceso nos encontramos, a ver si es que estamos avanzando o si estamos muy retrasados para el tiempo que conocemos ya al Señor como nuestro Salvador y Dios. Y entonces por eso vamos a ver en primer lugar 40 años de Moisés como príncipe de Egipto, pero instruido en la fe por medio de su madre y también, por supuesto, el Señor a través de ella. En el capítulo 2 de Éxodo se nos relata el nacimiento de Moisés. Lo hemos leído esta semana. Y la amenaza de muerte estuvo sobre él desde antes de que él naciera, por la ordenanza que el faraón había dado de matar a todo niño varón que naciera entre los israelitas. Dios usó la
astucia de la madre de Moisés, que hizo una canastilla hecha de juncos y la untó de brea para que pudiera flotar y no se vaya a hundir. Y allí, envuelto en pañales, dejó a Moisés justamente a orillas del río Nilo. Y también la hermana de Moisés, María, estaba cerca, dice, de él, mirando a ver qué iba a ocurrir con eso que había hecho su madre. Esto permitió que justamente la hija del faraón, que solía frecuentar esa zona para darse sus baños matutinos, viera a esta criatura allí en esa canastilla, y dice que al verla se acongojó de una manera increíble, se llenó de ternura y decidió automáticamente adoptar a ese niño, a pesar de darse cuenta de que era israelita. Esa adopción que se da por añadidura de parte de la hija del faraón permitió que Moisés fuese entonces rescatado de las aguas, que es el nombre, que es lo que significa Moisés, y también lo pueda prohijar y darle de esa manera una crianza sana, buena, prometedora, y también una educación muy eficaz para su tiempo. Lo grandioso de todo esto fue que de esa manera Dios permitió que Moisés fuese criado, pero también fuera instruido, nada menos que por su propia madre, en la fe hebrea, es decir, la fe en Dios, ¿no? Porque todos los primeros años de Moisés, que necesitaba cuidados cercanos, estuvo con su madre, y ella no perdió el tiempo en instruirle acerca de la fe en Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, aunque el relato no entra en detalles de cómo fue este discipulado en la niñez de Moisés, sí sabemos que, pese a haber crecido en el palacio del faraón de Egipto y pese a haber sido instruido en las costumbres egipcias, Moisés no perdió su conciencia de sus raíces hebreas. Juntamente con eso, creció teniendo conciencia de un Dios único y de un Dios verdadero. Y aquí me quiero dirigir a todos los que somos padres, a todas las madres, a todos los que somos abuelos y a todas las abuelas. No desperdiciemos, hermanos, el tiempo de tener a nuestros hijos o nietos pequeños cercanos a nosotros. Vemos aquí cuánto valió la importancia de que Moisés estuviese cerca de su madre y para ser instruido en la fe en Dios. Nosotros que tenemos acceso a nuestros hijos, a nuestros nietos, instruyámosles a ellos desde corta edad en los buenos caminos, para que, como dice Proverbios 22:6, aunque lleguen a viejos, no se aparten de estos buenos caminos. Esa instrucción no es solamente llevar a los niños a la iglesia, como a veces pensamos, es mucho más. Es enseñarles a orar y orar junto con ellos. Es enseñarles a estudiar la Biblia y también aprender la Biblia con ellos. Es enseñarles a amar a Dios para que ellos también puedan gozar de ese amor de Dios en sus vidas desde temprana edad y por el resto de sus días. Y también esa instrucción incluye el pedir sabiduría de Dios todos los días para enseñarles a intimar con Dios. Qué bendición es poder crecer en los caminos del Señor. Yo no nací en un hogar cristiano, sin embargo, siendo todavía niño, mi mamá, mi papá llegaron a conocer al Señor Jesús como salvador personal. Y tuve el privilegio, a partir de los 8 años de edad, de crecer bajo no solamente, como dije, esa costumbre de que nuestros padres nos llevaran a la iglesia, sino también ver cómo mi madre cantaba alabanzas estando en casa, cómo leía la Biblia y compartía con mi papá, y cómo nos contaban historias de la palabra de Dios y nos daban las enseñanzas que eso significaba. Es decir, no solamente tenía lo que me enseñaban en la iglesia, sino también la instrucción de mi madre. Y cuando mi esposa y yo nos casamos
y decidimos hacer lo mismo con nuestros hijos. Pudimos ver que cuando ellos crecieron y ya eran jóvenes, adolescentes, seguían manteniendo ese principio de estudiar la palabra, de interesarse en las cosas del Señor. Yo puedo recordar a veces en las mañanas cuando cruzaba el hall de nuestro departamento y pasaba por el dormitorio de una de mis hijas, la veía ella temprano en la mañana, sentada allí todavía sobre su cama, pero con su Biblia leyendo y orando al Señor. Y yo decía, gracias a Dios, porque aquello que le hemos enseñado de niña, ella lo sigue conservando ahora de joven y aún ahora que ya es una madre de familia. Damos gracias a Dios por ello. Y debemos buscar cultivar esa intimidad con Dios en nuestros hijos desde temprana edad. Moisés gozó de ese privilegio y lo tuvo como una base para su formación espiritual y para su deseo de respetar y amar a Dios durante toda su vida. En segundo lugar, vamos a los otros 40 años de Moisés. Él, recuerden ustedes, vivió 120 años. Los primeros 40 los pasó en el palacio del faraón como príncipe de Egipto. Pero sus otros 40 años fueron muy contrastantes, porque fueron 40 años que vivió como pastor de ovejas en el desierto de Madián, aprendiendo la humildad. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Como hemos leído también, los que estamos siguiendo los devocionales de esta semana, Moisés cometió el error de querer hacer las cosas a su manera. Él se adelantó a los planes de Dios y quiso hacer justicia en sus propias manos. Esto lo llevó a tener que huir de Egipto y refugiarse en el desierto de Madián, donde conoció a la mujer que llegó a ser su esposa y donde obtuvo también el trabajo de pastorear las ovejas de su suegro llamado Jetro. Así transcurrieron otros 40 años en la vida de Moisés, sumergido en el anonimato, muy lejos de los lujos y grandes comidas de palacio, lejos de la pompa y las amistades de la nobleza egipcia, y preguntamos, ¿de qué le sirvió esta gran caída social económica? Aquí la Biblia no lo detalla, pero sí sirvió de algo. Sirvió para la humillación de Moisés. Y usted preguntará, ¿y qué tiene que ver la humillación con la comunión íntima con el Señor? Pues tiene mucho que ver, queridos hermanos. En el Salmo 119, versículos 71 y 72, el salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, ¿no? El salmista llega a declarar, siendo él un hombre de buena cuna y acomodado, esto llega a decir, bueno me es haber sido humillado, ¿no? La humillación tiene mucho que ver con el plan de Dios para formar nuestra vida y para llevarnos también a una mayor intimidad con Él. Muchos necesitamos pasar por la humillación para aprender a vivir en comunión e intimidad con nuestro Dios. No es que no la tengamos, sino que a veces esta comunión se estanca, esta comunión se paraliza. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sigamos creciendo en una comunión sólida y firme con Él. La humillación a veces viene en forma de crisis económica, ¿no? La pérdida de dinero, pérdida del trabajo, son a veces una herramienta para que nosotros nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que quizás por el afán del trabajo, por el afán del tener más, hemos dejado de lado nuestra búsqueda de Dios, nuestra comunión íntima con el Señor. Y a veces Dios permite una caída económica, una pérdida de trabajo, como una manera de llamarnos la atención y decir, has dejado tu primer amor, has dejado las primeras cosas. Y ojalá que eso no le ocurra a usted, hermano, hermana. Pero si alguna vez ha tenido que probar algo parecido, seguramente usted se dará cuenta que esa humillación le llevó a buscar a Dios en forma mucho más decidida y determinada. Otra forma como se perfila también la humillación en nuestra vida es a través de la crisis de salud. A nadie le gusta estar enfermo, pero cuando uno ha sufrido una enfermedad riesgosa o prolongada, eso nos ha llevado a veces
a buscar a Dios, a intensificar nuestra oración, a buscar más a Dios en su palabra. Me decía un amigo pastor que estuvo enfermo hace poco, que estando postrado en cama justamente de esta enfermedad del COVID-19, no tenía ni fuerzas para leer la Biblia. Sin embargo, agarró su celular y puso el programa de la Biblia, que tiene también la Biblia en audio, y así, sin fuerzas para leer, ponía el celular ahí al lado de su almohada y se ponía a escuchar lectura de la palabra del Señor. Y esa lectura de la palabra del Señor lo quebrantaba, lo llenaba su corazón y también lo acercaba a Dios. Y él se ponía a orar y a veces hasta a llorar, pidiéndole perdón al Señor por cosas que él reconocía que no había estado haciendo del todo bien, y buscando no solamente su salud física, sino buscando santidad de parte de Dios. Y ahora ya pasado algunas semanas nos cuenta que está sano, ya lo dieron de alta, pero sobre todo, no solamente está mejor físicamente, sino que espiritualmente hablando, está mucho más cerca de la comunión y la intimidad con Dios. Eso es lo que Dios desea para usted y para mí. Y Dios no quisiera tener que recurrir a la enfermedad como una forma de humillarnos para poder acercarnos más a Él. Ahora, ojo que no hay garantía que el Señor revierta esta situación económica o esta situación de salud en nosotros, porque puede hacer que esa sea la forma, la medida que Dios también ve necesaria en nosotros para cuidarnos, para cuidar justamente nuestra dependencia de Él. Pero también está la misericordia de Dios, que si aprendemos la lección, Él puede darnos mejoras económicas y también cuidar nuestra salud, porque sabemos cultivar una íntima comunión con el Señor. Pero todavía hay una tercera forma de humillación que el Señor puede producir en nosotros, y es la humillación espiritual. Aquí y en los casos anteriores, el Señor quiere que profundicemos una comunión espiritual mucho más íntima con Él. Y a veces la crisis espiritual se produce en su vida y en mi vida cuando nosotros caemos en pecado, cuando nos relajamos espiritualmente y rebalamos en nuestra fe. Y allí el Señor entonces nos muestra la humillación de el haber sucumbido a nuestra vieja naturaleza, el haber sido tentados o de habernos dejado tentar por el enemigo y haber caído. Y eso, por supuesto, nos humilla, nos hace volver al Señor. Nunca resistamos ese tipo de humillación, porque lo que el Señor quiere para nosotros es justamente volver a una comunión cercana que nos defienda de los ataques del enemigo. Y visto esto, vamos entonces a los últimos 40 años de Moisés. Los 40 años que vivió rumbo a la tierra prometida, aprendiendo a intimar con Dios, ¿no? Aquí nos vamos a detener un poquito más, porque en esos 40 últimos años de Moisés, encontramos que él sí llegó a tener marcas y evidencia de su crecimiento espiritual, de su profundización en su intimidad con Dios. Y voy a mencionar rápidamente algunos episodios en la vida de Moisés. En primer lugar, encontramos en Éxodo 3 y en Éxodo 4 que Moisés creció como hombre de obediencia. Creció como hombre de obediencia. En un inicio, Moisés intentó resistir el llamado de Dios. Dios escoge a Moisés para que él sea el líder de Israel y la herramienta de Dios en sus manos para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero Moisés estaba renuente a querer aceptar esa invitación, ¿no? Y a veces nos preguntamos y juzgamos a Moisés de cobarde, de desobediente, de terco, etcétera, etcétera. Pero quiero ver el lado positivo quizás de esta renuencia de Moisés. Ahora Moisés desconfiaba de sí mismo. Ya no estaba como 40 años atrás tan seguro de sí mismo que por eso se atrevió a tomar la justicia en sus manos y mató a ese egipcio que estaba maltratando a un israelita. No, ahora él decía, no, yo tengo temor de meterme donde no debo meterme, ¿no? Ya desconfío de mí mismo, ya no quiero
caer en eso que me ha costado tanta humillación y el despojo de toda esa riqueza y gloria que tenía antes. Él había aprendido esa lección. Pero finalmente, ante la insistencia de Dios, él aceptó el reto y regresó a Egipto para cumplir con el encargo de Dios de sacar a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Vemos entonces que el crecimiento de Moisés se reflejó en su obediencia a Dios. Porque si usted se da cuenta, a partir de entonces, la vida de Moisés fue una vida caracterizada por la obediencia al Señor. No había cosa que Dios le pidiera que Moisés no hiciera. No había cosa que Dios le dijera a Moisés que le diga al pueblo que él no se lo dijera. Fue un obediente siervo del Señor. Y hermanos, la obediencia es una de las marcas de nuestra profundización en nuestra intimidad con Dios. Si usted y yo decimos que tengo una buena intimidad con Dios, eso tiene que mostrarse en nuestra obediencia al Señor, a todos sus mandamientos y a todo lo que Él nos instruye. Pero además de ello, vemos también que su intimidad con el Señor se reflejó en su crecimiento como hombre dependiente del Señor y valiente, ¿no? Este es el segundo punto que queremos ver. Moisés creció como hombre dependiente del Señor y valiente. Al principio, él le refutaba a Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo, quiero que vayas donde el faraón para poder decirle que deje salir a mi pueblo para adorarme en la tierra que yo le di a Abraham, a Isaac y Jacob, Moisés, extrañado, se preguntaba, pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón de Egipto? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿No? Antes yo era un príncipe de Egipto, antes yo estaba ahí en el palacio, antes era el hijo que adoptó la princesa, la hija del faraón, pero ahora ¿quién soy? Soy un pastor de ovejas, vivo en el anonimato, ni siquiera son ovejas mías, son de mi suegro Jetro, ¿no? Que tuvo compasión de mí. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón de Egipto? Al principio todavía tenía algo de ego, ¿no? Estaba mirándose mucho a sí mismo, pero Dios le dijo, no importa quién seas tú. Lo importante es que el gran yo soy te está enviando para hacer esta tarea. Y si el pueblo te pregunta, ¿en nombre de quién vienes? Dile que el gran yo soy te ha enviado. Y cuando el faraón te pregunta, ¿por qué vienes a pedir esto? Dile que en el nombre del gran yo soy es que estás yendo a hablar con él y solicitar que mi pueblo salga de Egipto a la tierra prometida. Él aprendió que lo importante no era quién era él, sino que el gran yo soy lo llamaba, el gran yo soy lo comisionaba. Y se enfrentó al faraón con el poder de Dios manifestado a través de las señales que hizo y después a través de las 10 plagas que Dios desató sobre Egipto por mano de Moisés. Eso está entre los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Éxodo, que estaremos viendo justamente en estos próximos días. Pero en tercer lugar, vemos que también la intimidad de Moisés con Dios se reflejó en que él creció como líder. Creció como un hombre capaz de liderar a otros que le siguieran. Y esto de que creció como líder no fue tampoco de la noche a la mañana. Al principio el pueblo no creía en él, pero poco a poco se fue ganando el derecho a ser escuchado y respetado por el pueblo como el hombre a través del cual Dios los iba a dirigir hacia la tierra prometida. Pasemos esta lámina. Él llegó a decirles al pueblo en esos 14, versículos 13 y 14, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Miren qué palabras de aliento, qué palabras de exhortación de parte de Moisés al pueblo, ¿no? Si hay algo que destaca en el libro de Éxodo es que no solamente Moisés llegó a crecer como un hombre de Dios, sino que el pueblo de Israel, lamentablemente, muchas veces quiso dar marcha atrás, muchas veces se quejaba, muchas veces desobedeció a Dios.
Y Moisés tuvo que lidiar con ellos como líder en medio de esa oposición, ya no externa como la del faraón, sino ahora interna dentro de su propio pueblo. Pero Dios le permitió a Moisés crecer como líder, como hombre de Dios, como siervo de Dios, al frente de un pueblo rebelde, testarudo y terco, pero él valientemente asumiendo el rol y haciendo respetar la palabra del Señor. En cuarto lugar, letra D, vemos que también la intimidad de Moisés creció y se reflejó en que creció como un hombre de intercesión, ¿no? Sí, esto es algo que es característico en Moisés. Nadie puede negar que fue un hombre que oraba delante de Dios, y no solamente por sí mismo, sino oraba delante de Dios por su pueblo, intercediendo por él. Lo vemos en Éxodo capítulo 5, cuando intercede ante Dios al ver cómo su pueblo era afligido por el faraón, cuando él se presentó delante de él para pretender sacar a su pueblo de Egipto inicialmente. Dice que el faraón, enfurecido, dijo: estos israelitas ociosos no tienen nada que hacer, por eso están pensando irse de vacaciones a su tierra natal para presentar ofrendas a su Dios. Así que hay que darle más trabajo para que se le quiten esas ideas. Y dice que ordenó a los capataces egipcios para que intensificaran el trabajo de los israelitas para abrumarlos aún más. Y dice que al ver esta opresión, Moisés corrió a orar delante del Señor al ver la aflicción de su pueblo y decirle a Dios: mira lo que está pasando con tu pueblo, porque siguiendo tus órdenes le dije al faraón que nos dejara salir de Egipto, y mira lo que él está haciendo. Él intercedió ante Dios al ver cómo su pueblo era afligido. Pero también más adelante en Éxodo capítulo 15, versículo 25, y también en Éxodo capítulo 17, versículos 4 en adelante, lo vemos a Moisés intercediendo por su pueblo cuando hacía falta de agua, ¿no? Intercedió ante Dios para que les diera agua en medio del desierto. Lo hizo primero en un lugar llamado Mara, donde encontraron un manantial, pero las aguas estaban ya hediondas, malogradas. Y entonces, cuando el pueblo ya se levantaba desesperado por decir a Moisés: mira que estas aguas de este manantial están contaminadas, Dios le dijo a Moisés: mira, haz lo siguiente. Y Moisés obedeció, y el agua dice que milagrosamente fue purificada por el Señor. Más adelante en Horeb también se encontraron sin agua, y Dios le mostró una peña, una gran roca a Moisés. Dijo: agarra tu vara y golpea esta roca. Y al hacerlo, Moisés dice que brotó milagrosamente agua de esa roca y pudieron todos beber hasta saciarse de ella. Vemos cómo Moisés también intercedió por el pueblo del Señor cuando necesitaron agua. En tercer lugar, intercedió ante Dios cuando le faltó alimento. En Éxodo 16 dice que el pueblo se le acabaron sus víveres, todos los que habían sacado de Egipto, y entonces empezaron a quejarse contra Moisés. Dice: nos ha sacado aquí al desierto para morirnos de hambre. Y Moisés fue y oró por el pueblo ante Dios, y Dios le dio inicialmente maná para que puedan alimentarse, y luego no solamente maná, que era esa especie de masa que ellos podían comer o cocinar para alimentarse, sino también les dio codornices. Imagínense, una avecilla fácil de cazar, muy alimenticia, cero colesterol, etcétera, que era un alimento sano para ellos ahí en pleno desierto. Vemos que Dios usó a Moisés como intercesor. Pero no solamente intercedió por esas necesidades materiales, también intercedió cuando el pueblo se rebeló contra Dios para que Dios los perdone. Y en Éxodo 32, versículo 11 al 14, cuando ellos habían desobedecido a Dios adorando un becerro de oro, y Dios dijo: voy a destruir este pueblo. Moisés le dice: Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Si tú destruyes este pueblo, los egipcios y todos los extranjeros van a decir: sacó Dios a su pueblo de Egipto para luego matarlo en el desierto. Y Dios dice que se arrepintió de esa decisión por la intercesión
de Moisés. Ahora no quiere decir que Dios se equivoque y tenga que arrepentirse, pero es que eso nos está hablando de que cuando nosotros aprendemos a ser intercesores ante Dios, Dios al ver la autenticidad y la sinceridad de nuestros corazones, al clamarle por algo que está en el corazón de Dios y que está de acuerdo con su voluntad, Dios entonces responde a la oración y con prontitud atiende a esa necesidad. Pero tiene que ver que nosotros que hemos cultivado una vida de intimidad con Él y que nos hace buenos intercesores. Y para cerrar esta parte, Dios también hace que Moisés crezca como un intercesor, no solamente pidiendo perdón por el pueblo, sino pidiendo perdón por su propia familia. En Números capítulo 12 encontramos que sus hermanos mayores, Aarón y María, que le habían ayudado desde pequeño, que habían colaborado con él en esta gran empresa de sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, en algún momento tuvieron celos de Moisés y quisieron rebelarse contra Moisés diciendo, ¿acaso Dios solamente tiene que hablar a través de Moisés? ¿No puede hablar a través de nosotros que somos sus hermanos? Y dice que Dios vio con severidad esa actitud de Aarón, esa actitud de María, y a María en particular la juzgó, dice, con una lepra maligna desde la cabeza hasta los pies. Y Moisés dice que al ver a su hermana así enferma con esta lepra, dice que clamó a Dios de rodillas diciendo, Padre, perdónala, discúlpala, no le tomes en cuenta esta maldad. Y eso, hermanos, nos habla a usted y a mí. A veces nosotros oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hermanos en la iglesia, oramos por las personas que queremos, pero a veces no oramos por aquellos que son nuestros enemigos. No oramos por aquellos que nos llevan a la contra. En este caso, Moisés también intercedió por aquellos que se opusieron a él, pidiendo que Dios les perdone, que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios sane sus vidas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, orar por nuestros enemigos, orar por los que nos desprecian, por los que se oponen a nosotros, porque ahí también reflejamos cuán cercano estamos de Dios. Porque así como el Señor Jesucristo, desde la cruz, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También Esteban, un hombre de Dios que cultivó la intimidad con el Señor, cuando lo estaban ajusticiando y matándolo a pedradas, él decía, no les tomes en cuenta este pecado. El hombre o mujer que tiene intimidad con Dios ora y pide, intercede por los que necesitan del Señor materialmente, porque necesitan salud, por los que necesitan libertad, pero también por los que necesitan perdón de sus pecados y arrepentimiento. Y en quinto lugar, también vemos que Moisés crece en su comunión e intimidad con Dios como hombre apasionado por Dios. Dice, creció como hombre apasionado por Dios, queriendo ver su gloria. Y eso está en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés ya había desarrollado una comunión con Dios muy íntima, pero él no se conformó con eso. Él quería más. Él le dijo al Señor, te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? Miren que Moisés ya había estado frente al Mar Rojo y había visto cómo Dios abrió el Mar Rojo. Previo a eso había visto cómo Dios desató esas 10 plagas sobre Egipto para quebrantar el corazón del faraón y dejara por fin salir a su pueblo hacia la tierra prometida. Moisés había visto también cómo Dios hizo milagros, proveyendo agua en el desierto, proveyendo el maná, proveyendo las codornices para que se alimentaran. Moisés había visto cómo Dios los protegía con una columna de nube durante el día para que les protegiera del intenso sol del desierto, y también cómo esa columna de nube se convertía en una columna de fuego en la noche para poder alumbrarles y protegerles en la oscuridad de la noche. Moisés había visto tantas cosas de Dios. Sin embargo, dijo, ya sé que existes. Ya tengo evidencia suficiente de tu amor por nosotros, de tu fidelidad por nosotros, de tu santidad. Pero Dios, déjame ver tu gloria. Quiero más de ti, Señor. Quiero ver tu gloria. Y dice que Dios, en este pasaje de Éxodo 33, no se ofendió, no se enojó contra Moisés, sino que le dijo, mira, gran cosa has pedido, ¿no? Y te la voy a conceder, pero no vas a poder ver mi gloria totalmente, no verás mi rostro,
Es decir, no verás todo mi esplendor, toda mi gloria, porque de cierto morirías, porque eres todavía un hombre mortal, pero verás por lo menos mis espaldas, ¿no? Verás por lo menos mis espaldas. Y dice que Dios escondió a Moisés ahí en la hendidura de una peña y dijo, cubre tu rostro que voy a pasar delante de ti. Dice que pasó la presencia del Señor como una sombra. Y dice que Moisés quedó totalmente asombrado de la maravilla, de esa sensación maravillosa de estar frente a una parte pequeña de la gloria de Dios. Dice la palabra también en otro pasaje que cada vez que Moisés subía al monte a hablar con Dios y Dios hablaba con él, dice que al bajar del monte su rostro resplandecía como el sol del mediodía. Era tan resplandeciente el rostro de Moisés que dice que los israelitas tenían que ponerle un manto sobre la cabeza hasta que se le pasara esa brillantez de su rostro, porque no podían ver el rostro de Moisés. Pero Moisés, a pesar de ello, dijo, quiero ver más de tu gloria, quiero ver más de tu grandeza. Y eso, como decía el gran autor aliancista A.W. Tozer, es la gran paradoja del amor. Haber conocido a Dios y querer seguir conociéndole más. Amar a Dios y querer seguir amándole más. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor en este pasaje que leímos al inicio de Juan 8, 31 y 32? ¿No? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algo que notamos aquí, según el profesor Matthew Henry, es que hay tres cosas importantes que tenemos que aprender como hijos y discípulos del Señor. Y una de las cosas es que Dios quiere que tengamos mayor intimidad con Él para formar en nosotros un carácter de verdaderos hijos de Dios y verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿no? Usted se ha preguntado, hermano, hermana, si su carácter cristiano refleja ser un verdadero hijo de Dios y discípulo de Cristo. Aquí el Señor dice, si permanecéis en mi palabra, ¿no? El verbo permanecer, especialmente en el Evangelio de Juan, no significa simplemente una continuidad, ¿no? Permanecer, sí, continúo ahí, sigo con ello, sino habla de una comunión mutua, ¿no? Por eso, como veíamos semanas atrás en Juan 15, el Señor nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y también en su primera carta de Juan, escribe el apóstol en el capítulo 4, versículo 16, el que permanece en amor, permanece en Dios, ¿no? Tiene que haber una mutua dependencia, una mutua relación de intimidad. Dios quiere tener intimidad con nosotros, pero nosotros también tenemos que querer esa intimidad con el Señor, ¿no? Tiene que ser recíproca. Y en este caso, Dios había mostrado su gloria, su grandeza delante de Moisés, y Moisés dijo, quiero más de eso, Señor, porque sé que eso es el mayor tesoro en mi vida. Permanecer en la palabra de Jesús es identificarnos con su palabra, es hacer de su palabra la norma de nuestra vida, porque la obediencia y el seguimiento constante del Señor se refleja justamente en el seguir su palabra. Hacer de la persona del Señor nuestro modelo perfecto, ¿no? Y su palabra nos muestra justamente cómo fue el Señor Jesús. Y de esa manera estamos reflejando ser verdaderos hijos y discípulos de Cristo. Pero también este versículo de Juan 8, 31 y 32 no solamente nos habla de cómo el carácter del creyente refleja esa intimidad con Dios, sino también nos muestra que es un privilegio el tener esta intimidad con Dios. El verdadero hijo de Dios, discípulo de Cristo, no desprecia, no deja de lado ese privilegio de tener una mayor intimidad con el Señor. Ese texto que hemos leído dice, y conoceréis la verdad. El Señor desea que no se quede un conocimiento primario, no se quede un conocimiento inicial, sino que profundicemos en la comunión y el conocimiento de Dios. El verbo conocer, como también el sustantivo verdad, significan
para un judío mucho más que simplemente un pensamiento filosófico de conocimiento y de darse por enterado. Tiene que ver con tener una experiencia personal con el objeto conocido, ¿no? Si se trata del conocimiento de Dios, solamente se puede obtener por la revelación misma de parte del Señor, como la iniciativa previa de Dios hacia nosotros, pero también como el amor que despierta en nosotros. Él quiere conocerle mucho más todavía. Pablo lo dice en Romanos 8 y también en 1 Corintios, la importancia de conocer a Dios por medio de la revelación y por medio de ese conocimiento de su amor, del cual uno quiere tener más y más. Cuando uno conoce la verdad en el sentido bíblico, no está hablando de un simple conocimiento intelectual. Está hablando de adecuar nuestra mente a la palabra del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos evaluar en nosotros. Nuestra mente, nuestra manera de pensar, ¿se está adecuando a lo que la palabra de Dios dice? ¿O seguimos pensando como hombres incrédulos? ¿Seguimos pensando como pensábamos antes? A veces pasan años en la vida cristiana y todavía tenemos pensamientos del mundo. Por eso la palabra dice que no nos conformemos, no nos hagamos al molde de este mundo, sino que renovemos nuestro pensamiento, renovemos nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios, que va mostrándonos cómo realmente quiere Dios que veamos las cosas, cómo quiere que Dios que veamos la vida, ¿no? Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos nuevas normas de vida humana, de acuerdo a la sabiduría que viene de parte de Dios a través de su palabra. Miren lo que dice Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? El todo del hombre, el todo en nosotros debe ser que en nuestra vida guarde el temor reverente a Dios y también el deseo de guardar sus mandamientos. También la palabra del Señor nos dice en palabra del mismo Señor Jesús en Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿no? Sus obras, mis obras, hermano, ¿están hechas en Dios? Entonces, estas tienen que reflejarse practicando la verdad de la palabra del Señor. Así entendemos mejor las palabras del Señor Jesús cuando en Juan 14:6 nos dice, soy el camino, soy la verdad, ¿no? Cuando Jesucristo está diciendo, soy la verdad, no nos está diciendo que la sabiduría de Dios está encarnada en él, ¿no? Él ve las cosas no como el mundo las ve, sino como las ve Dios, ¿no? Por eso la palabra del Señor en Isaías 55:8 dice, Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor, ¿no? Una perspectiva correcta, una perspectiva apropiada de Dios y del mundo y de nosotros mismos es ver las cosas como Dios las ve. Y Dios quiere que nosotros tengamos entonces una verdadera óptica del valor de las cosas. Es decir, tener una correcta escala de valores según Dios y no según el mundo. Pero en tercer y último lugar, también una intimidad con Dios debe reflejarse en la verdadera felicidad que el Hijo y discípulo de Jesucristo debe tener. La felicidad del verdadero Hijo de Dios y discípulo del Señor dice que se refleja en que la verdad nos hará libres. Sí, la verdad nos hará libres. Después de la vida, y a veces aún más que la vida, muchos hombres y mujeres aprecian su libertad, aman su libertad, defienden su libertad. Pero al mismo tiempo, algunos defendiendo su libertad ignoran la verdad, desconocen la verdadera libertad, ¿no? Y defienden una libertad que más que libertad es una esclavitud disfrazada. ¿Cuál es el efecto de la verdad? La verdad, hermanos, nos santifica, ¿no? Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor Jesús. Y también cuando oraba por sus discípulos en Juan 17:17,
le decía al Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, ¿no? Si hay algo que el Señor desea para nosotros, es que seamos librados de la ignorancia, seamos librados del pecado, porque la ignorancia y el pecado son los grandes enemigos de la libertad espiritual. La ignorancia impide ver la realidad, impide ver el auténtico y genuino valor de las cosas. Y el pecado es el fruto de nuestra concupiscencia, el fruto de nuestras pasiones desordenadas. El pecador, sea incrédulo o aún creyente, se vuelve esclavo del pecado. Y nosotros que fuimos librados de la esclavitud del pecado para ser libres, no hay razón para que volvamos a la esclavitud como creyentes, volviendo a pecar, volviendo a caer en cosas de las cuales el Señor nos ha liberado. Todo aquel que hace pecado, dice la Biblia, esclavo del pecado. Juan 8:34. Si usted y yo nos dejamos seducir y atraer por la pasión, en lugar de ser el dueño y el controlador de nuestras pasiones, somos semejantes a alguien que montado en un caballo, en lugar de dominar el caballo se desboca y lo domina uno. Y por más que uno tiene las riendas en la mano, no logra controlar a ese caballo desbocado. A veces nosotros somos así. Somos creyentes en Jesucristo, pero en lugar de dominar nuestra vieja naturaleza, vivimos siendo dominados por nuestra vieja naturaleza. ¿Y por qué? Porque no hemos desarrollado una intimidad con Dios como es debido. No hemos seguido el camino de Moisés, que a pesar de ya conocer a Dios y haber sido salvado por Dios, haber sido liberado por Dios, todavía quería conocer a Dios mucho más íntimamente y inclusive quería ver su gloria, participar de la hermosura de su santidad. La mejor expresión de la libertad cristiana es cuando nosotros servimos a Dios y servimos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el servicio, ¿qué cosa es? Es el reflejo auténtico y legítimo del amor verdadero, ¿no? Cuando amamos de verdad, ese amor se reflejará en deseo de servir y agradar. Si amamos a Dios, vamos a querer agradarlo y servirlo, porque lo amamos. Y si amamos a nuestro prójimo, vamos a querer servirle también en sus necesidades reales, no engriendo, no malcriando, pero sí sirviendo por amor. Hoy en día en el mundo moderno se exacerba demasiado el derecho a ser auténtico, el derecho a defender lo que es de uno, el derecho al egocentrismo. Y eso es lo que se ha incrementado tanto en nuestro tiempo. Por eso es que la gente sale y protesta y reclama sus derechos y cree que todo lo que él considera suyo tiene derecho a ser exigido, aún a veces de manera violenta. Pero, hermanos, eso no es el legítimo amor, ¿no? El amor verdadero, el amor ágape del cual nos habla la Biblia, nos proporciona la verdadera libertad, ¿no? San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y muchos han tomado esa frase equivocadamente para dar rienda suelta a todos sus deseos carnales, lo cual, por supuesto, no es lo que Dios desea. ¿Qué es lo que San Agustín quería dar a entender? Que hay que amar con el amor de Dios, el amor ágape, el amor que se entrega, el amor que se sacrifica, el amor que no busca lo suyo, el amor que no hace nada indebido, ese amor de 1 Corintios capítulo 13, que es el amor característico de los hijos de Dios, que crecemos en intimidad con el Señor. Pablo va a decir, el que ama al prójimo cumple realmente la ley de Dios. Y el que ha cumplido la ley de Dios vive libre de sentirse obligado a obedecer a Dios. Ya no lo ve como una obligación, lo ve más bien como un privilegio, lo ve como un derecho, lo ve como su felicidad, el agradar a Dios. Es como la criatura que cuando ama a su papá, ama a su mamá, hace una manualidad para él, aun cuando le tome horas tener que pintarlo, tener que recortarlo, tener que pegarlo. Y viene feliz y se lo entrega el día de la madre o el día del padre a sus padres, porque se siente feliz de poder mostrarle su amor. Y hermanos,
Si nosotros vemos la vida cristiana como una pesada carga, quiere decir que no hemos crecido en nuestra comunión con Dios. Tenemos que haber crecido al punto de que sea un deleite, sea una tremenda felicidad obedecer a Dios, sea una tremenda dicha el cumplir con sus mandamientos y no verlo como dos pedazos de piedra, como eran las tablas de los 10 mandamientos, pesadas, sino bien verlas como el derecho de un hijo de Dios de vivir a la altura del Dios que tenemos, a la altura del Cristo que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Moisés pasó la etapa de ver a Dios como su Salvador, lo vio como su santificador, lo vio como su primer amor, y es lo que usted y yo debemos desear también. Y el tiempo se me fue, pero hay un antiguo coro que cantábamos nosotros de niños y todavía de vez en cuando se canta en las iglesias. La letra de este cántico tranquilamente puede reflejar el sentir de Moisés cuando le decía, quiero ver más de tu gloria. Este coro decía, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Dios quiera que esta sea tu oración y mi oración, hermano. El querer más del Señor, el no vernos conformado con lo que tengamos hasta hoy en nuestra vida cristiana. Decir, Señor, quiero más, quiero más. Y no por una obsesa ambición, sino porque realmente sabemos el deleite que significa estar, vivir y gozarnos en la presencia del Señor, en la intimidad con Él. Esa intimidad con Dios es la garantía de victoria. Esa intimidad con Dios es lo que nos asegura también el poder mantenernos firmes y no caer fácilmente en el pecado. Y también nos permite esperar la gloriosa venida de Cristo, porque Él dice que viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a los hijos que le aman, viene a buscar a aquellos que cumplen sus mandamientos. Inclinen su rostro conmigo, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos desafías a vivir en la libertad absoluta que tú nos has dado en Cristo. Pero una libertad que no se conserva tan solo con el nombre de cristiano o con el hábito de asistir a la iglesia. Ahora que no podemos asistir justamente a los templos, ahora que estamos confinados en casa y tenemos que depender más de nuestra vida de oración contigo, nuestro estudio y lectura de la palabra, y también ayudarnos con estos cultos virtuales que tenemos gracias a ti. Queremos, Señor, también seguir creciendo y fortaleciendo nuestra comunión contigo, nuestra intimidad contigo. Reflejado, Señor, los que somos padres y abuelos, en velar por nuestros niños, para que ellos también te amen de temprana edad y cultiven ese amor por ti. También en saber aprender la lección de la humildad y no caer en el orgullo ni la vanagloria que a nada bueno nos conduce, pero también a crecer en una profunda intimidad contigo, Señor, que nos haga cada vez hombres y mujeres mucho más obedientes a ti, mucho más dependientes de ti, mucho más siervos líderes que inspiremos a otros, mucho más también hombres y mujeres de oración y de intercesión, pero también hombres y mujeres apasionados por Dios, queriendo ver más de tu gloria. Señor, si hasta aquí nuestra vida cristiana no es lo que debiera ser, permítenos, Señor, sacudirnos de nuestro conformismo y anhelar más de tu gloria, más de tu grandeza, más de la intimidad contigo, Señor. Y mientras seguimos orando, mis queridos hermanos, quiero dirigirme a usted, amigo y amiga que también nos está escuchando o viendo a través de la plataforma. Si usted se siente muy lejos del estado en que se encontraba Moisés, usted se encuentra todavía más bien como un israelita esclavo en Egipto, esclavo del pecado, esclavo de sus pasiones, esclavo de sus concupiscencias. Déjeme decirte que el Señor Jesucristo vino para eso. Vino para buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Vino a libertar a los cautivos. Vino a romper las ataduras del pecado para darnos verdadera libertad. Y Dios no quiere que usted siga postrado en el pecado,
sí, esclavo de su sentimiento de culpa y también escondiéndose de la presencia de Dios, porque no se sabe digno delante de Él. Al contrario, deje de vivir en la oscuridad y acceda a la luz de Jesucristo. Él prometió que aquel que acude a Él no le echa fuera. Él es la luz que rompe las tinieblas del pecado. Él es el agua de vida eterna. Él es la puerta de la salvación. Él es el pastor que quiere cuidar de sus ovejas. Él es la resurrección y la vida, porque aún cuando un día muramos, el que muere en Cristo vivirá eternamente con Él. Amigo, amiga, si usted todavía no tiene esta experiencia de salvación con Jesucristo y está tan lejos de esta intimidad con Dios, hoy puede dar el primer paso. Dígale a Dios en su corazón, y si desea hacerlo, repite esta oración conmigo. Dígale a Dios en su corazón: Señor y Dios, me reconozco pecador delante de ti. He tratado de vivir lo mejor que he podido, pero en lugar de hallar la verdadera felicidad, me encuentro esclavo del pecado, arrepentido de muchas cosas que nunca debí decir, que nunca debí hacer. Y no pudiendo purgar mi pecado ni borrarlo, acudo a ti, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados, rogándote que tú me hagas un hijo de Dios, me aceptes, tú, Señor, como parte de tu familia celestial. Y estando todavía yo aquí en la tierra, pueda experimentar el gozo de tu perdón, el gozo del arrepentimiento, el gozo de la salvación y la experiencia continua de la santificación de mi vida, para ser un hijo de Dios, un verdadero discípulo de Jesucristo, un hombre, una mujer que crece en su intimidad con su Creador y Señor, que eres tú. Gracias por escucharme, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, confiamos en que esta palabra del Señor no vuelva al Señor vacía. Que nosotros esta semana y los próximos días de este año busquemos cada día crecer en la intimidad con Dios. Tenemos la palabra del Señor como nuestro auxilio. Tenemos a su Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la iglesia como un apoyo para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Nos tenemos unos a otros como hermanos en la fe para orar unos por otros. Y si usted, amigo, hizo la oración con nosotros, entregando su corazón a Jesucristo, ponga ahí en la caja de comentarios del Facebook: yo hice la oración. Y uno de nosotros tratará de comunicarse lo más pronto posible con usted para ayudarle y orientarle en cómo seguir en los caminos de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.